compartir con ustedes en este Día del Padre el mensaje titulado El ejemplo de un padre ejemplar. Y el texto está basado precisamente en Job, los primeros 5 versículos que leímos. Aunque esta encuesta se realizó en 1990, creo que todavía se aplica. Y probablemente los números son peores si lo vemos hoy en día. Fue un estudio sobre la asistencia a la iglesia de los padres y el impacto que eso tenía en la vida de sus hijos. 72%, oiga bien, 72% de los hijos permanecen en la fe si papá y mamá asisten a la iglesia. Baja a un 55% si solamente el papá asiste a la iglesia. Y baja drásticamente solo un 15% si solamente la mamá asiste a la iglesia. Y aún más, por supuesto, si papá y mamá no asisten, solo un 6%. Lo que nos dice esta estadística es que el ejemplo de los padres es muy importante en la enseñanza de los hijos. Mucho más importante, como podemos ver, que la de mamá. Aunque se enfatiza tanto la enseñanza de mamá, el que tiene más impacto en la vida de los hijos son los padres. Lamentablemente, hoy se desprecia o aún se rechaza ese impacto. Y se exalta el impacto de la mamá. No estoy tirándole a la mamá ni quiero decir que las mamás no deben de hacer lo que están haciendo. Deben de seguir haciendo. Pero ellas nunca pueden suplantar el rol y la influencia de los padres. Y si los padres supiéramos eso, realmente fuéramos mucho más responsables en la vida de nuestros hijos. Y con el favor del Espíritu Santo, mi mensaje de hoy es acerca de lo que la Biblia requiere de un padre ejemplar. Y mi propósito con este mensaje es alentar a los padres que están aquí, los que nos vayan a ver por nuestra página social, de que Dios tiene normas para aquellos que han sido bendecidos con ser padres. Es una bendición. Amén. Y mi mensaje básicamente es este. Un buen padre se mide por el buen ejemplo espiritual que muestra a sus hijos. Y no solamente por proveer pan, techo y vestido, que es lo que hoy en día y desde antaño y por tradición se mide si un padre es buen padre, si provee pan, techo y vestido. Pero eso es lo mínimo. Lo mínimo. Eso es lo que un padre mediocre debe proveer. Hay quienes ni eso. La literatura ofrece diferentes nociones en cuanto a quién es un padre ejemplar. Voy a compartir con ustedes rápidamente la noción del mundo, el concepto del mundo de lo que es un padre ejemplar. Y el concepto bíblico de lo que es un padre ejemplar. Y vamos a utilizar a Job como ejemplo de el padre bíblico. Primero, el concepto del mundo de un padre ejemplar. En la literatura y la filosofía del mundo, la noción de un padre ejemplar está por todos lados. Si usted va y revisa la ideología conservadora, considera que un padre ejemplar debe ser un hombre fuerte, firme, constante con los suyos. La ideología machista considera que un padre ejemplar debe ser uno que mande en la casa. Él hace lo que él quiere y punto, se me caiga. Esa es la ideología machista. Ahora, la ideología feminista clásica
considera que un padre ejemplar es uno que es capaz de someterse a su esposa. La esposa habla y tú callas. Y él tiene que ganarse el respeto de ella y de sus hijos. La ideología liberal considera que un padre ejemplar es un copadre igualitario. Básicamente, padre y madre, los dos son iguales. Los dos tienen la misma autoridad. Y realmente el papá tiene que estar ahí para apoyar las necesidades emocionales de la esposa y de los hijos. Ese es un buen padre. Y ahora está la religiosa. La perspectiva religiosa es de que un padre ejemplar es un hombre respetuoso, amoroso, que provee para su familia, queriendo el bien de ellos y participa en la crianza de los hijos. Suena bastante bien. Pero tenga eso presente cuando hablemos de lo que la Biblia requiere de un padre ejemplar. Y voy a mencionar unos cuantos nada más, porque es grande el requisito. ¿Right? Ahora veamos el concepto bíblico de un padre ejemplar. Entonces les decía de que el padre ejemplar, perfecto, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial. No hay nadie como Él. Entonces, dado que no hay un padre, un hombre que sea perfecto como nuestro Padre Celestial, lo que nos toca entonces es tomar uno como nosotros. Right, George? Dale que tome agua, para que se levante. Está luchando ahí. ¿Ok? Uno que tenga carne y hueso, tal como tú y yo. Porque si no, podemos decir, bueno, pues ese es Dios. Bueno, pero ¿qué? ¿Acaso no hay ejemplo en la Biblia de padre ejemplar? Aquí está Job. Job fue un ejemplo de ser un padre, pero un padre conforme a lo que Dios nos muestra de cómo debe ser un padre. Y seguramente usted ha leído de Job. Job es muy conocido como uno de los gigantes de la fe. Pero probablemente usted no ha visto a Job como padre. Y es lo que quiero compartir con ustedes rápidamente. 4 cualidades que vemos en los primeros 5 versículos en la vida de Job como padre. La Biblia nos hace ver que Job, primeramente, en el versículo 1 dice que Job era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el requisito, la cualidad más indispensable para ser un padre ejemplar. Y algo que muchos no tienen. Fuera de la iglesia no existe. Dentro de la iglesia muchos luchan con esto, ¿verdad? Porque recuerda, dice Job era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es imposible que un padre sea un padre ejemplar si no es honrado, si no es justo, si no es moral. Es imposible. Y es imposible que sea un hombre honrado, justo y moral si no es temeroso de Dios. Lamentablemente muchos hombres se creen que son el papá de Tarzán. Y no le tienen miedo a nadie. Ni a Dios. Ahora, un padre podrá ser un trabajador. Y yo conozco muchos padres que son trabajadores. Y probablemente su papá fue tremendo trabajador. Pero ante Dios, ser un padre trabajador que provee pan, vestido y techo a sus hijos,
es simplemente un padre que está haciendo lo mínimo, lo mínimo. Solamente está proveyendo para una de las necesidades que tiene el ser humano, porque la Biblia nos enseña que nosotros somos cuerpo, por tanto tenemos necesidades físicas, comida, techo, vestido, físico, solo llena esa necesidad. ¿Qué tal la necesidad mental? Bueno, ¿qué hacen los padres? Es para eso entonces mandan a los hijos a la escuela, que los maestros le enseñen. ¿Y qué le enseñan los maestros en la mayoría de los casos? Basura, especialmente en nuestros días. Y no solo eso, la Biblia nos enseña que nosotros también somos espíritu. Tenemos una necesidad espiritual que es la más importante y la más apremiante. Y muchos padres brillan por su ausencia. El pastor Fer mencionó, si no me equivoco, esta mañana, que el 70% de las personas que asisten a la iglesia son mujeres, no hombres. Porque a los hombres se les ha metido en la cabeza de que la iglesia es para las mujeres y los niños. No, la iglesia es para los hombres, muy hombres. Los cobardes no pueden honrar a Dios. Le tienen miedo. Tienen miedo de acercarse a Dios. No es que yo tengo que trabajar, dice, yo tengo que trabajar para proveer a mi familia. ¿Qué? Trabajar para proveer ¿qué cosa? Solamente la necesidad espiritual. ¿Qué tal el resto? Aquí Job nos dice, aquí en la vida de Job se nos enseña de que él era un hombre que era ejemplo como padre. Algo que no vemos, ¿verdad? Los padres no asisten a la iglesia. No son ejemplos sus hijos. Segundo, Job era un padre trabajador que manejaba bien sus recursos y los multiplicaba. Lo vemos en el versículo 3. Dice que él administraba bien los recursos que Dios le había dado. Job era rico, pero ¿usted cree que Job era rico así por así? No, Job era rico porque administraba bien los recursos que Dios le dio. Ese es uno de los grandes problemas de los hombres, de los papás. No administran bien el dinero que Dios le da. No importa que trabaje part-time, full-time, overtime, all the time. Nunca tiene suficiente. ¿Por qué? Porque malgaste el dinero. Si no es en vicio, tú los ves. Vas a poner gasolinera y es el jueves, y el jueves es viernes chiquito. Y el viernes es sábado chiquito. Ya están comprando cerveza. Vicios y vicios. Si no es cerveza, es cigarro. Si no es cigarro, es droga. Si no es droga, es la comida. Y si no es fiesta, pero siempre están malgastando el dinero. ¿Y cómo van a poder tener algo? ¿Cómo van a proveer un futuro mejor para los hijos? No es que Dios no les provea, les provee, pero no lo saben usar y menos lo saben multiplicar. Entonces, Job no hizo eso. Y no solo eso, vemos en el texto de que Job proveyó para sus hijos, no malgastó el dinero en vicios y parrandas y cosas vanas. Y Job tampoco le robó a Dios, algo que muchos padres hacen, ¿verdad? Le roban a Dios para, darle a mis hijos. Es que yo no puedo darle a Dios porque le tengo que dar a mis hijos. Este es para mis hijos, pero le estás robando a Dios. Job no hizo eso. Nos dice el texto de que él ofrecía holocaustos constantemente a Dios y daba ofrendas a Dios por sus hijos. Un padre ejemplar debe hacer lo mismo. Tercero, se nos hace ver de que Job era un padre de oración. Constantemente estaba orando por sus hijos. A ver, seamos serios. Las mamás, las abuelas son conocidas y famosas, ¿verdad? Especialmente en la iglesia. Siempre están orando por sus hijos. Siempre están orando por sus nietos. ¿Los papás son conocidos por eso? No. Absolutely not.
Cuando nos hace ver la Escritura y por ejemplo de Job, que el papá debe ser ejemplo en esto. No la mamá o la abuela, no, debe ser el papá, el número uno en estar siempre orando constantemente por los hijos. Eso es lo que vemos aquí. Ve el versículo 4 y versículo 5. Job estaba siempre orando y ayunando. Si tú quieres ser un padre ejemplar, tienes que hacer eso. Repito, y aquí, por todos los que están aquí, yo sé que son trabajadores los papás que están aquí. Pero tu trabajo, tu enfoque solamente, si es solamente para proveer techo, comida y vestido, estás chicharrón. Eso lo hace realmente, eso es lo mínimo. Iba a decir cualquiera, pero realmente no, porque hay muchos hombres que ni eso hacen. Ni eso hacen. Y si tú haces eso, tú no te estás sacando pecho. No. Estás haciendo lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo. No oras por tus hijos. No puedes orar porque no tienes tiempo. Ni te importa. Cuarto, Job era un padre consagrado a Dios. Ofrecía sacrificios por sus hijos con regularidad. Fíjese, Job no era como, especialmente la mamá. Aunque hoy no es para las mamás, le voy a tirar un... Right. Las mamás ven a su hijo que es tremenda ficha. Pero dice, oh, mi hijo es tan bueno. Dice. Ni tú mismo te lo crees. Los papás son un poco más medidos. Pero también muchos se engañan. Job no hacía eso. Usted leyó el versículo 5 lo que dice. Dice... Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, o sea, cuando se reunían los hermanos y las hermanas y tenían su banquete, Job enviaba a buscarlos, dice, y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, Job no se engañaba. Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Pero muchos padres optan por engañarse. ¿Y cómo tú vas a ofrecer orar por tus hijos, ayunar por tus hijos, dar ofrendas a favor de tus hijos, si tú mismo crees que tus hijos son los mejorcitos? Son tan buenos mis hijos. No, yo sé la fichita que es mi hijo, la fichita que es mi hija. Yo los conozco, ¿acaso no los vi desde el vientre de su mamá? Si yo quiero cegarme, ese es problema mío. Usted no le hace ningún bien a su hijo o a su hija si usted se ciega. Y especialmente ante Dios. Tengo que decir, Señor, tú sabes que mi hijo anda en estas cosas, dice estas cosas y le llaman la atención estas cosas. Señor, jálale la oreja. Usted me vio la vez pasada, escuchó, ¿verdad? Que dije, mi esposo y yo decimos, Señor, entiendo. Y le digo, ¿estás seguro que estás en el camino del Señor? Y ella también. Yo prefiero que el Señor se lo lleve ahora a ambos, que lleguen a viejo y con tremenda ficha. ¿De qué me sirve? Que crezca y sea él dice que va a ser abogado, pero está bien. Un abogado y haga mucho dinero y se va al infierno. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve para nada. Entonces, Job abogaba a Dios por ellos, por sus hijos. ¿Cuándo, los papás que están aquí, cuándo fue la última vez que abogaste a Dios por tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste como Job? Señor, te traigo una ofrenda aquí a favor de mis hijos. No es que quieres comprar a Dios, no. Simplemente Job buscaba cómo, Señor, ¿de qué manera puedo yo hacer algo para que tú tengas misericordia de mis hijos?
Él como padre estaba haciendo su función. Y es lo único que nos toca a nosotros. Porque yo no puedo cambiar lo que Él está pensando, lo que Él quiera decidir hacer. Pero por lo menos yo puedo hacer algo ante Dios y decir, Señor, por favor, yo veo que empieza a andar en malos caminos. Señor, jálale la oreja, que mándalo a una cama. Yo he pedido sí. Mándalo a una cama, lo prefiero que le jale la oreja, un pellizcón santo de eso, que vaya a parar a un hospital y ahí se dé cuenta que el camino que lleva es un camino que va a la destrucción, no solo a la destrucción aquí, sino después. Pero muchos padres se niegan a reconocer eso. Y las mamás nos digamos, ustedes las mamás son tremendo problema. Ustedes piensan que aman a sus hijos. Por eso una de las mentiras más grandes que se ha promulgado es de que el amor de la mamá es la que es más parecida al de Dios. Esa es una mentira grandísima. Grandísima. Porque usted no puede decir que ama a su hijo o a su hija cuando sabe que anda mal y que su destino final va rumbo al infierno y usted no hace nada, se hace de la vista gorda, no le llama la atención. ¿Usted piensa que ama a su hijo o a su hija? No, usted no lo ama. Para ir terminando, ¿qué aprendemos de todo esto? De la acción de Job. Bueno, vemos que Job estaba muy preocupado por el bienestar espiritual. Primeramente, el bienestar espiritual de ellos es lo que más le importaba a Job. Y es lo que más le debe de importar. Cada uno de ustedes, padre, yo mismo, eso es número uno. No es la comida. No es la educación intelectual, que se gradúe de la universidad. No, todas esas cosas, excepto de lo espiritual, son temporales. Lo espiritual tiene consecuencias eternas, más allá de la muerte. Por eso la Biblia enfatiza que el énfasis debe ser el proveer dirección espiritual a los hijos, preocuparse por su estabilidad espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, Job fue bendecido por Dios porque Job fue un padre ejemplar, fue un hombre ejemplar, pero no todo fue. Lamentablemente, había algo negativo en la vida de Job. Miss Amy, ella debe saber cuál fue lo negativo de Job, ¿verdad? El pobre se casó con una mujer tonta, fatua y malagradecida. Cuando esa mujer vio que su marido estaba con llagas y que esto y que lo otro, ¿por qué no maldices a Dios? Pero Job no le hizo caso. Y así debe ser un padre ejemplar. Yo a mi esposa yo la escucho, hacemos las cosas, pero hay cosas que yo digo, no, mi amor, I'm sorry. Cuando vengo a lo que es bíblico y eso, ahí tengo que pararme. Y ya no vamos. Right? Son pocas las veces, casi nunca ocurre. Gracias a Dios. Right? Ahora, Job siguió firme con todo eso. Y al final, si usted va a Job 42, ve que Dios lo bendijo. Todos sus hijos se le murieron. Los primeros se le murieron. Todo lo que tenía lo perdió, pero Job siguió firme. Y eso es ser un padre ejemplar. Permanece firme en medio de las circunstancias adversas. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, la vida de los padres tiene un ejemplo fuerte. Creo que Miss Amy estaba hablando hoy en Torre Fuerte cómo los padres tienen tanta influencia en la vida de las hijas, ¿verdad? Y me acordaba, lo estaba escuchando y estaba pensando en esta ilustración que quiero compartir con ustedes.
Yo a veces pienso, ¿será que yo he tenido influencia en la vida de mi hija? Porque como que no la veo a veces como que... Ella era bien pegada conmigo, ¿no? Era como una garrapata, ahí estaba. Y Georgie con su mamá. Y salíamos del servicio y la mamá iba y decía, Georgie, voy a tomarme una siesta. Ahí iba Georgie con su mamá. Pero Emma se quedaba con su papá. Ahí nos pegábamos ahí. ¿Ves? Pero todo eso se acabó. Por eso aprovecha, brother, ahora que venga tu hija. Aprovecha porque... Y cuando venga el mugroso ese que le llame la atención, peor todavía. Oh, yeah. Bueno, el reverendo Norman Murphy cuenta la siguiente historia. Dice, una tarde estaba cuidando a Jimmy, el hijo de 6 años del gerente del banco local, y a mi hija mayor, Elizabeth, de 5 años. Eran muy buenos amigos y asistían juntos a la escuela dominical. Pero aquella tarde tuvieron una pequeña discusión, Jimmy y Elizabeth. Acababa de echar la leña a la chimenea y de avivar el fuego. Y mientras regresaba a mi sillón, escuché a mi hija decir, mi papá fue muy valiente al acercarse tanto al fuego. En eso Jimmy respondió de inmediato, mi papá es más valiente que el tuyo. Y dice, discutieron sobre el asunto durante unos minutos y luego Jimmy, los hombres hablamos menos, ¿right? Y Jimmy dijo, bueno, yo conozco a alguien que es más valiente que tu papá. Y Elizabeth preguntó, ¿quién? ¿Quién es más valiente que mi papá? Y Jimmy le dijo, pues, Jesucristo. Él es el más valiente. Y dice el reverendo que hubo un largo silencio y que su hija se quedó ahí como pensativa. Y luego dijo, ok. Pero mi papá ocupa el segundo lugar. Jesucristo es el número 1, pero mi papá es el número 2. Y dice que él se quedó pensando al oír eso, en la influencia de los padres sobre los hijos. No solamente el niño, Jimmy, decía, mi papá es el más valiente. La niña decía, mi papá es más valiente que él. Y él no se daba cuenta de cuánta influencia ejercía sobre sus hijos. Y con eso quiero terminar, padres. Por favor, pongan atención. Pongan atención y hagan todo lo posible por proveer primeramente por las necesidades espirituales de los hijos. Recuerde, tiene consecuencias más allá de la muerte. Más allá. Y yo sé, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Mamá, papá, todo esto, es que mi hijo, que tenga su comidita y que vaya a la escuela y vaya a los... Todos se alegran, ¿no? Está oyendo a tu abuela, toda alegre, dice, ay, mi hija, mi nietecita va a ir al colegio, ya la acepta. Todos queremos que salgan adelante, pero ¿qué tal la vida espiritual? ¿Qué tal? Nicole la oigo para nada, yo voy a ir al Air Force, qué bonito, me encanta, right? Queremos que salgan adelante, pero ¿de qué te sirve que vayas y de repente un día Nicole tenga 3 estrellas aquí en el Air Force, pero tu vida espiritual está en bancarrotas? Y el día que cierres los ojos, vas a un lugar de tormento.
Piensa en esto. Papá, piensa en esto. Piensa en esto. Amén. Póngase de pie, por favor.